Muy buenas noches. Dando la cara hoy especial porque a partir de esta semana este programa durará un poquito más, vamos a estar un poco más de tiempo y sobre todo vamos a debatir, a buscar más detalles de todas las preguntas que tenemos hoy para una persona que viene a hablar del pasado, el presente y el futuro de un ayuntamiento, el de Conil de la Frontera. Desde hace poco más de 2 años, después de las elecciones, Conil de la Frontera eligió el cambio, eligió un gobierno de coalición, un tripartito, que ha vertido muchas críticas sobre el anterior equipo de gobierno. Hoy se sienta en esta mesa para dar la cara y responder a muchas de esas críticas David Tamayo. Muy buenas noches, bienvenido David Tamayo ¿Qué a tal? este programa. Muchas gracias, Guillermo, por invitarme. Vamos a empezar directos, De acuerdo. porque hay una de las cuestiones que se ha repetido hasta la saciedad en estos 2 años y medio. Un ayuntamiento como el de Conil de la Frontera, que era referente en la comarca de la Janda, que se hablaba muy bien de él y de la economía que tenía, ha pasado de ser de lo mejor a lo peor, según el actual equipo de gobierno. La pregunta es clara. Ujú. ¿Cuánto de verdad hay en que Izquierda Unida ha dejado tras su gobierno un ayuntamiento lleno de deudas? Bueno, nosotros ya lo hemos afirmado en varias ocasiones, ¿no? Incluso hicimos ruedas de prensa afirmando que no era cierto. De hecho, las actas de arqueo estaban presentes en cualquier medio de comunicación para que fueran analizadas y la verdad que no es cierto. Lo que sí es cierto es que ellos han intentado también utilizar la política, intentar menospreciar el trabajo que realizamos. En fin, había algunas deudas como cualquier ayuntamiento pueda tener, pero no una deuda a largo plazo, una deuda en cuanto a referencia a los bancos y demás. La verdad que para nosotros ha sido complicado, porque el estar siempre escuchando que las deudas estaban presentes cuando era totalmente falso. No había ningún tipo de deuda bancaria en el ayuntamiento anterior y por tanto ahora, bueno, ahora tienen 7 millones tienen ahora 7 millones de euros que han sido, bueno, pues establecidos, ¿no?, en este momento por parte de este equipo de gobierno. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han realizado las fiestas? ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo le han pagado a los trabajadores en estos 2 años, ¿no? ¿Cómo ha sido? Esa es la pregunta que hacemos nosotros realmente. A pesar de ello, han repetido hasta la saciedad cuestiones como los pagos a proveedores Ujú. o la inmensa cantidad de facturas pendientes de pago de electricidad que puso en jaque a este ayuntamiento en multitud de ocasiones Ujú. al inicio de esta legislatura. Eh, Bueno, en cierta manera habrá facturas, evidentemente, ¿no? Hay facturas, ellos mismos están sacando modificaciones presupuestarias ahora, donde significan que no han tenido una correcta tramitación y por tanto se están pagando a meses venideros. De hecho, están también debiéndole también a proveedores que hay de Conil. Pero eso es un ayuntamiento, todos los ayuntamientos tienen ese tipo de deudas, ¿no? Porque no se han tramitado bien, porque no se ha llegado la factura a pagar a tiempo, porque ha surgido algún tipo de imprevisto que tienen los municipios. Y en este sentido está ocurriendo. Está ocurriendo también con este equipo de gobierno, lo vemos en los plenos anteriores, que van sacando modificaciones presupuestarias que venían diciendo siempre que era improvisación, falta de planificación, y a ellos les está pasando totalmente lo mismo. Una cuestión que nosotros entendemos que es normal. Nosotros no achacamos a que haya este tipo de modificaciones. Lo que no vemos normal es que hayan criticado cuando ahora también lo están haciendo ellos. ¿Qué valoración hace David Tamayo de Izquierda Unida de este tripartito y del tiempo que lleva gobernando? Bueno, ya lo decíamos al principio, ¿no? Lo dijo Juan Bermúdez en la toma de posesión, que vemos una alcaldesa rehén, ¿no? Rehén de sus palabras. Vemos un tripartito que, como su propio nombre bien indica, son tres partidos políticos que se han convertido en reinos de taifa. No hay un objetivo común. Nosotros lo que analizamos y vemos, ¿no?, que para estar en política, tienes que marcar el camino, ¿no? Tienes que tener un objetivo, hacia dónde quieres llegar. Y eso lo hacemos nosotros en presente, a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Una estrategia hacia dónde quieres ir, qué va a ocurrir con Conil dentro de 20 años, ¿no? Y en este sentido nosotros no vemos ningún tipo de rumbo. Vemos que cada uno va buscando lo suyo, va intentando mostrar lo que hace, pero si tú le preguntas a alguien en la calle o te preguntan a un concejal, mira, ¿cómo puedo solucionar esto? Nadie sabe de nada, tienes que preguntarle al concejal de turno. No vemos un objetivo claro, ¿no? Un objetivo común
de los criterios fijos que tiene que tener un ayuntamiento. Por tanto, vemos reinos de taifa. Y después vemos la gestión, ¿no? Hay muchas deficiencias en la gestión que tenemos hoy en día. No lo digo yo, lo dicen también los vecinos y vecinas a los cuales nos encontramos en la calle. No va bien. Esta fórmula de tripartito no funciona. Tienen ideas diferentes. Un ejemplo puede ser que se intente proteger el espacio del río Rose, que se ha protegido ya definitivamente, y haya grupos políticos dentro del equipo de gobierno que dicen que perdemos dinero, que Conil pierde dinero por no construir ahí. Evidentemente hay diferentes conceptos, ¿no?, de lo que realmente se quiere para el municipio. ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta. Y eso no lo hacemos nosotros desde Izquierda Unida, sinceramente, ¿no? Y después, bueno, toda la gestión que se está llevando a cabo, la verdad que hay bastantes conflictos, vemos un municipio que no está limpio, vemos de diferentes deficiencias, problemáticas con diferentes asociaciones, colectivos, con los trabajadores. Hay una gran masa de problemas que ellos venían a rejuvenecer o a mejorar la política, porque eso vendían en los mítines en su momento, decían que íbamos a cambiarlo todo para mejor, y desgraciadamente a cualquier vecino o vecina que le preguntamos en la localidad te dice que Conil está peor que hace 2 años y medio. Por tanto, no han venido a mejorar, han venido a intentar trabajar, que en cierta manera somos empáticos, porque comprendemos que es complicado gobernar, es muy difícil, pero no puedes venir a decir que vas a cambiarlo todo cuando hay bastantes deficiencias, ¿no? Una de las críticas de Izquierda Unida es la división de este equipo de gobierno. 3 partidos, cada uno con su ideología, con su pensamiento diferente, pero a Izquierda Unida también se le achacó en los últimos años cierta división, vamos a decir, ciertos problemas. ¿Qué tiene que decir a eso, David? Tengo que decir que no es cierto. Nosotros somos una fuerza política que tiene la posibilidad y la virtud de que cada uno tiene su opinión. Y es cierto que podemos tener diferentes puntos de vista, de hecho, ahí donde se nutren, ¿no?, las decisiones políticas para un municipio. Pero nunca hemos tenido problemas como se está teniendo actualmente en el equipo de gobierno. Eso es totalmente falso, o es lo que se intenta transmitir a través de los que eran ante oposición. Actualmente sí tenemos un problema. Tenemos un Partido Popular que está roto en cierta manera con diferentes concejales o con una concejala del equipo de gobierno, y esto repercute en la población. Vemos también, como te digo, diferentes luchas de ego entre unos y otros, presentando proyectos por una parte, después lo presento yo, de otro grupo político. De hecho, nos alegramos que vengan subvenciones a la localidad, como puede ser de la Cooperativa de las Virtudes, ¿no?, que es un dron y una furgoneta, pero se presentó por 2 grupos políticos diferentes. Por tanto, no vemos un objetivo claro, un objetivo común. Cada uno se quiere salvar a sí mismo. Y desgraciadamente eso es malo para Conil, porque después de todo lo que vemos, el que está ahí es el vecino y vecina. Entonces este descontrol que vemos hoy en día, la verdad que a nosotros nos apena bastante, porque el que está sufriendo es el conileño. Y evidentemente lo decimos nosotros, lo dice mucha gente, Conil está sufriendo un atraso en muchos sectores. Tú lo decías al principio, Conil estaba a la vanguardia en muchos sectores, en el turismo, en la participación, en la cultura, y ahora si analizamos esos 3 sectores que eran primordiales, o servicios sociales, ahora mismo no lo es. ¿Por qué? Pues bueno, porque como digo, hay reinos de taifa, hay diferentes luchas de poderes, hay problemas dentro del equipo de gobierno, y esto no está beneficiando al municipio. David Tamayo, hay una cuestión clara cuando hablamos de lo que se prometía y de lo que ahora se hace, en el discurso de David Tamayo, pues está siempre presente. ¿Cree David Tamayo que los conileños se han equivocado con su decisión? ¿Y por qué cree que Conil castigó a Izquierda Unida? A ver, yo si no es pienso, que cree que lo castigó. Yo no pienso que los vecinos se equivoquen, porque los vecinos comprendo que esto es una democracia y cada uno puede decidir, ¿no?, a lo que quiera votar. Comprendo que de cierta manera 28 años de gobierno haya gente, haya vecinos y vecinas, de hecho nos lo dicen, que decían vamos a intentar cambiar por cambiar, a ver qué hay más allá de lo que ofrece Izquierda Unida. De hecho también soy comprensible, porque si te vienen diciendo que va a haber, que las calles van a estar más limpias, que va a haber más servicios, que vamos a tener más seguridad, que vamos a tener diferentes factores que intervienen en la vida del municipio, que va a ser mejor, pues a lo mejor, bueno, la gente yo comprendo que pueda votar. Pero 28 años, la verdad que han sido positivos, con nuestros más y nuestros menos. Nosotros somos humildes en el discurso, ¿no? Ha visto aciertos, ha visto errores, pero tenemos la convicción de que Conil tiene que seguir avanzando, tiene que seguir creciendo, tiene que ser un referente en muchos sectores, y lo hemos conseguido. Como digo, también ha visto errores, ¿no? Pero yo comprendo que la gente pueda cambiar, ¿no? Yo jamás a nadie le he dicho, vótame, vótame. Creo que es importante que la gente tenga la capacidad de poder analizar lo que hay,
y ver que realmente cuál es su opción favorita. Lo que sí es cierto es que la opción de 3 partidos políticos no es la viable. Y se unieron para derrotar a Izquierda Unida, que ganó las elecciones, y lo hicieron con el objetivo de buscar un sillón. Nosotros ahora analizamos un poco el tripartito y vemos donde antes había expertos en materia técnica, de subvenciones, de análisis económico, de personas que eran bastante cualificadas sin ningún color político, no tenían etiquetas ninguna. Era gente que eran no nos interesábamos por qué pensaban o qué ideología tenían. Estaban ahí estratégicamente porque eran los mejores en su rama. Ahora vemos asesores que son familiares, amigos de partido, en fin, titos, titas, y esto no es serio para Conil, la verdad. Ahora vamos a hablar sobre ese asunto que precisamente tiene que ver con una de las empresas municipales y que ha dado mucho de lo que hablar en los diferentes plenos municipales. Es algo que parece que es algo fijo ya en cada pleno municipal. Pero antes de eso, a mí me gustaría, y he apuntado aquí, 3 cuestiones que prometían cambiar o mejorar, porque al parecer había problemas con estas 3 cuestiones en Conil. ¿Crees que se han solucionado los problemas de seguridad que antes en la campaña electoral se hablaba de ello, de limpieza o el urbanismo, que sin lugar a dudas fue uno de los pues, temas claves en la última campaña electoral? ¿Se ha solucionado algo de esto? A ver, evidentemente no. Yo no es que lo diga yo como representante político, ¿no?, de mi fuerza política, sino los vecinos y vecinas. Los vecinos y vecinas nos dicen que las calles están más sucias que nunca, ha visto menos seguridad, por ejemplo, en las playas, donde no hemos tenido seguridad ninguna en este verano, solo de manera muy puntual. Y en el tema del urbanismo, le preguntamos a cualquier persona que nos vienen a buscar diciendo que no le dan cita, que en fin, no, los trámites no son los más favorables, y también la pata de la vivienda irregular, que antes era el primer problema que tiene Conil, que sigue siendo un problema muy importante que tiene la localidad, pero ahora que este equipo de gobierno no está dándole respuesta o no le está contestando a las personas. Pero en cierta manera nosotros comprendemos que es muy difícil gobernar, es difícil, y nosotros esa empatía la tenemos. Por ejemplo, yo cuando veo un problema ahora en la calle, me intento poner en el lugar de ellos para ver cómo lo podría solucionar. Lo desgraciadamente trágico es que con 3 grupos políticos que piensan diferente es muy complicado de llevar a buen puerto los proyectos, porque cada uno va buscando su lucimiento personal. Exactamente, ¿no? Su historia personal. Y esto es complicado, pero que desgraciadamente esos 3 pilares están fallando bastante más que antes. A este gobierno le han crecido los enanos porque son muchas las problemáticas de las que se hablan últimamente. Una de ellas tiene que ver pues con los trabajadores municipales que se han manifestado, que han estado en los plenos, que han pedido mejoras. La policía local, que también se ha sumado a estas manifestaciones y estas reivindicaciones. Todo esto, mucha gente lo relaciona con la mano de Izquierda Unida, porque en muchas ocasiones entre las personas que son más críticas y que más alzan la voz dentro de estos grupos que pues se levantan ante este ayuntamiento, se ven caras relacionadas con Izquierda Unida. ¿Tú qué les dices a aquellas personas que dicen detrás de esto está Izquierda Unida, realmente las cosas no están tan mal? Eso no es cierto. No es cierto que Izquierda Unida sea la potenciadora para que la gente se rebele, ¿no? Lo que sí es cierto es que somos, vamos a decir, estamos felices, ¿no?, de ver gente de Izquierda Unida que esté en los movimientos sociales, porque Izquierda Unida nace de eso, ¿no?, de la fuerza social, de las reivindicaciones y de las luchas. Pero este tipo de personas no es que estén maquinadas ni estén orquestadas por Izquierda Unida, es totalmente falso. Lo que es cuando tú estás sentado con los sindicatos, no les tratas bien, o no se cumplen los derechos que son fundamentales, desgraciadamente la gente se rebela. Y esto ha pasado con la policía local, ha pasado también con los trabajadores municipales y el trato. Pero hay un fondo más, y el fondo es que, por ejemplo, en el tema de los trabajadores, es que uno de los objetivos de este equipo de gobierno, aunque ahora no lo dicen directamente, ha sido intentar privatizar los servicios públicos. Y lo han hecho a través de contrataciones de empresas privadas, que son importantes las empresas privadas, lo hacemos nosotros también, pero de manera puntual. Y ellos, pues bueno, han contratado diferentes servicios para llevar adelante el municipio, cuando tienen que intentar apostar por lo local y por lo social y por supuesto por lo público, que para eso están los trabajadores y trabajadoras.
y en este sentido es lo que te puedo comentar. Los plenos municipales, las sesiones plenarias en Conil se han convertido en verdaderas guerras, podríamos decir. En muchas ocasiones hemos visto discusiones bastante acaloradas. Muchas de ellas han tenido relación con Rosam, de lo que vamos a hablar ahora, pero también sobre esa comunicación. ¿Cómo está siendo la comunicación y el acceso a la información de la oposición, que hemos visto quejarse en multitud de ocasiones en el Pleno? Nosotros no tenemos información absolutamente de nada. Es cierto que por el tema de la vivienda hemos intentado de crear o de volver a reunirnos, que llevamos ya un año para poder sentarnos a hablar de la vivienda, precisamente la vivienda irregular. No hemos tenido contestación. No hay ningún tipo de... no hay transparencia, hay un ocultismo, ¿no? En cierta manera, en todas las decisiones. Nos enteramos por los medios locales, por la radio, por la televisión, de todo lo que acontece a el municipio. Y es verdad, hay una falta de transparencia absoluta. Con el tema de la empresa pública, como tú bien has dicho, ha sido uno de los temas de debate dentro del Pleno, donde llevamos una moción, donde creíamos que era muy importante, y ya es algo que lo hemos reivindicado en muchas cuestiones, en muchos ámbitos, donde queremos que la representación social, sindical y empresarial esté dentro de la empresa pública. Algo que, como hablamos anteriormente, ya no es así, porque tienen a amigos de partido, a familiares dentro del Consejo de Administración, y eso no lo vemos correcto. Entendemos que la empresa pública, es de Conil y tiene que estar representada por los agentes que intervienen en la vida social del municipio. Y desgraciadamente lo llevamos a debate al Pleno, y no fue sujeto a debate porque no le competía al Pleno, sino a la Junta General. Algo que, si hubiera pasado en ediciones anteriores, se podría haber otorgado la posibilidad a los grupos políticos de debatir. Una cuestión que vemos que están intentando evitar dentro del Pleno. El Pleno es el hemiciclo donde los vecinos y vecinas que están en sus casas, que al fin y al cabo es a quien nos debemos, ¿no? Porque cuando hablamos en el Pleno, yo pienso, y pensamos los vecinos, los compañeros y compañeras, que las personas que están viendo el Pleno son los vecinos y vecinas, los que están sentados en casa o están escuchando a través de la radio lo que pasa con su pueblo. Y desgraciadamente los tonos, la falta de transparencia, la falta de participación y de debate está muy latente en los plenos locales. Hablamos con la gente en la calle y les parece una auténtica aberración a la democracia y también, por supuesto, al respeto que tienen que tener los vecinos y vecinos de la localidad. ¿Cree que se sienten avergonzados de lo que ocurre en los plenos, los vecinos de Conil? Yo pienso que sí. Pienso que, yo me siento incluso muchas veces avergonzado, ¿no? También, ¿no? Por el tono, la forma, la forma de hablar detrás de los micrófonos, que no se escucha. Las formas, por supuesto, son totalmente negativas. Y después, las cuestiones tajantes de que no hay participación, no te di la palabra, los aspavientos que hacen, la verdad que es algo un poco peligroso en cierta manera, porque la política hoy en día está muy mal vista, y si ya los vecinos y vecinas ven este tipo de enfrentamientos y de formas, desgraciadamente pues van a estar incluso más alejados de la política, ¿no? ¿Considera David Tamayo que ahí sí que están de acuerdo los tres partidos que componen este gobierno en esa actitud en las sesiones plenarias? ¿O hay algún partido político, algún grupo político que destaca sobremanera con actitudes de ese calibre? Yo sí te puedo analizar, los tres grupos políticos entran en ese juego. Podemos ver a Siempre Conil, que está también intentando siempre lo mismo, ¿no? Intentando siempre dar su propio punto de vista, algunas faltas de respeto por detrás, en fin. En su totalidad, la banca de enfrente hace bastante daño a la localidad. Y nosotros muchas veces nos rebelamos por el objetivo de que cuando se dice una mentira, es muy duro, ¿no? Cuando te dicen una mentira a la cara, tú tienes que rebatir, ¿no? Y en cierta manera nuestro portavoz, que es Juan Bermúdez, ha vivido de primera mano pues la problemática que hay en la localidad. Y cuando te dicen algo que no es real o que no es verdad, la verdad que tenemos que intentar debatir. Y para eso está el Pleno, como decíamos anteriormente, ¿no? Hablar, da tu punto de vista, yo te lo doy, y que la alcaldesa sea la que le dé la palabra a los grupos políticos, que desgraciadamente no hay. Es curioso, ¿no? Pero la palabra mentira pesa mucho en la política y sobre todo en un pleno. ¿Se dicen muchas mentiras? A veces dicen mentiras o verdades a medias, donde dejan entrever pues la mala gestión o diferentes formas de actuar que no eran las correctas, cuando es falso, ¿no? Te puedo poner, no sé, hay varios ejemplos. Ahora tenemos una deuda en Rozán
que se está alcanzando los cerca de 600.000 euros, ¿no? Tanto de la ayuda a domicilio como la encomienda del bus urbano. Se le está haciendo un agujero a la empresa pública que es preocupante, y eso es muy difícil de superar, y a ver, cada vez va más grande. Y en ese sentido el ayuntamiento tiene que saldar las deudas con la empresa pública, que no deja de ser también la empresa de todos y todas, ¿no? Nosotros acumulamos una deuda de 70.000 euros, pero incluso la alcaldesa dice que nosotros también somos culpables cuando tener deuda, en cierta manera, no es que sea, o sea, evidentemente es malo, pero siempre se va intentando jugar y saldando. Pero no es lo mismo saldar 70.000 euros que saldar 600 y pico mil euros, que es lo que tienen actualmente el equipo de gobierno. Es decir, se han dicho tantas mentiras en muchos aspectos que sin duda hace falta debatir y con documentación y en fin, y eso no lo están haciendo. Los debates que hay ahora mismo en este momento, ¿crees, David Tamayo, que están equilibrados? Porque sí es cierto que vemos una sintonía importante entre los partidos de izquierda, tanto Izquierda Unida como Partido Socialista. ¿Están más cerca que antes estos dos grupos políticos? Bueno, el PSOE siempre ha estado más o menos cerca, ¿no?, de nuestras ideas, ¿no? Yo comparto muchas ideas con las compañeras y compañeros que están en la fuerza política de, bueno, con el PSOE, y la verdad que, bueno, están cerca, la verdad que están cerca, y muchas veces coincidimos en muchos sectores, ¿no? El tema de la sanidad, de la educación, en fin, hay sectores que son primordiales, ¿no? También los servicios sociales, cuestiones que se están viendo en los plenos que no son las más adecuadas. Vemos también un PSOE que está activo y que está intentando también luchar por lo que se merece el municipio. Por tanto, puede ser que esté cerca. Sí. La opinión de la ciudadanía es importantísima, y también la participación. En los plenos municipales estamos viendo mucha participación ciudadana. ¿A qué cree que se debe esto, David Tamayo? ¿Y cree que se le responde a la ciudadanía en estas sesiones plenarias? A ver, una cosa es responder y otra cosa es responder lo que se quiere, ¿no? O que la coherencia esté dentro de esa respuesta, ¿no? Ahora te pongo un ejemplo rápido, y es la problemática que tenemos en la barriada de Los Molinos, ¿no? En la calle México, Uruguay, donde hay un aljibe, donde la alcaldesa en su momento fue a ver las diferentes deficiencias que había, que la verdad que había un cúmulo de deficiencias bastante grande, que nunca había estado tan mal, y fue, y automáticamente cuando llegó allí dijo que ese aljibe tenía que pasar a manos de los vecinos, porque el ayuntamiento no lo podía mantener. Una cuestión que lleva ya 42 años, que son viviendas de protección oficial, y que los vecinos y vecinas que están allí son personas obreras, gente normal, gente trabajadora, ¿no? Y la verdad que no comprendemos cómo puede ser que ahora la alcaldesa, después de 42 años y que veamos pasado todos los grupos políticos que han pasado, ahora quiera que los vecinos y vecinas se hagan cargo de ese aljibe, ¿no? No tiene sentido, no le vemos mucha coherencia en ese aspecto. No está inventariado, se podría inventariar y dar un poco esa flexibilidad a los vecinos, que digo, son pensionistas la mayoría, y también darle la posibilidad de que se arregle ese aljibe. Allí la tapadera está hecha polvo, todas las instalaciones, hay un problema de salubridad muy importante. Es decir, los vecinos van allí, van al pleno, reivindican, pero ya su no rotundo, su no tajante, y dándole vueltas para decirle siempre que no. Y van muchas personas allí a poder hablar. Antes venían, porque también es importante que los vecinos y vecinas vayan, se involucren en todos los procesos, pero hay más quejas vecinales. ¿El por qué? Porque vemos que no hay una gestión adecuada, no vemos un objetivo. En este caso, por ejemplo, si escuchamos a un grupo político, dice que ellos sí están por la labor de que el aljibe sea del ayuntamiento, o vamos a ayudarle, otros dicen que no. En fin, no hay una coordinación. Por eso me decía un hombre el otro día en un bar, que me encanta hablar con la gente mayor porque siempre se aprende mucho. Dice, eso es como si tu pareja y tú y tu hijo, cada uno va por un lado. ¿Cómo va la familia? Y me lo describió, vamos, fue una descripción perfecta. Digo, pues mal. Dice, pues así va el ayuntamiento, porque no hay un objetivo común, no hay una idea clara de hasta dónde se quiere llegar o cuáles son las decisiones que se tienen que tomar. Izquierda Unida ha hablado mucho en sus años de gobierno de medio ambiente y de protección del entorno natural conileño. En estos 2 años, ¿le preocupa a David Tamayo, le preocupa a Izquierda Unida que se pueda perder lo que ha conseguido la historia de Conil en cuanto a protección medioambiental, o considera que lo está haciendo bien el equipo de gobierno en este aspecto? A ver, es lo que te comentaba anteriormente. Hace muy poco tiempo llegó la resolución definitiva perdón, de esa protección del entorno del río Rose de más de 1,5 millones de metros cuadrados, donde entendíamos
que era una victoria de los vecinos y vecinas de Conil. Era una victoria de toda la gente que cree que ese espacio debe ser preservado para las generaciones futuras. Pero vemos el equipo de gobierno y vemos como hay dentro del equipo de gobierno un partido político que es siempre Conil, que dice que hay que construir, que se pierde mucho dinero y que, en fin, hay que construir. Otros dicen que no y otros que pasan de largo en esa aprobación definitiva de ese espacio. Vemos un garagay, ¿no? Se debe decir un guirigay de ideas que no tienen ningún tipo de sentido. El hecho de que Castelnuovo esté ahí, el hecho de también del entorno de Río Roche, actualmente desde el área de medio ambiente, bueno, se está defendiendo. De hecho, si te fijas, cada una de las delegaciones que a nuestro parecer o al parecer de la gente está funcionando, como son turismo, medio ambiente, han seguido con la misma línea que llevaba Izquierda Unida con anterioridad. Es decir, en turismo se ha seguido con la ruta gastronómica, con la promoción, con el tema de los vídeos, en fin, analizando un poco todo lo que es la oferta turística. Y en medio ambiente, bueno, pues ha seguido también protegiendo o intentando defender lo que está. Por tanto, no vemos mala gestión en ese aspecto. Lo que sí es cierto es que estamos vigilantes, porque hay que seguir trabajando en ese sentido, ¿no? El patrimonio más rico que tiene Conil, aparte de su gente, es el espacio que tenemos, ¿no? Conil es caracterizado como un lugar único, porque tú llegas al frontal de la playa de los Bateles, por ejemplo, y ves a los lados que no hay edificaciones, no hay edificios altos, el concepto de villa como tal, ¿no? Un municipio donde no tiene muchas alturas, y eso es lo que le da riqueza a Conil, ¿no? Si vemos una estadística o vemos una encuesta a nivel ya turística, a nivel nacional, que teníamos en la oficina de turismo y siguen teniendo, el 99,9% decide venir a Conil por muchos factores, pero uno de ellos es por la capacidad de poder moverte en diferentes espacios como Castelnuovo, el Río Roche, La Escala, el Pinar del Colorado, y un lugar pues acogedor. Pues sobre turismo vamos a hablar también, porque una de las críticas que se le hizo en su día al equipo de gobierno de Izquierda Unida tenía mucha relación con eso, con los ruidos, con la contaminación acústica en Conil, con también el uso de la vivienda turística. Vamos a hablar sobre esto, sobre urbanismo y sobre asuntos de futuro después de los anuncios. No se vayan. Pues continuamos aquí en Dando la Cara. Esta noche estamos hablando con David Tamayo, portavoz de Izquierda Unida en Conil. Estamos hablando del pasado y el presente de este ayuntamiento. Un ayuntamiento que nos decía David Tamayo ha cambiado. Un ayuntamiento del que hoy los vecinos también hablan, como lo hicieron también con el Ayuntamiento de Izquierda Unida, y un ayuntamiento que vemos en cada mes con las sesiones plenarias, con unos debates a veces vergonzosos para la ciudadanía. Hay una cuestión que ha criticado el Partido Popular a Izquierda Unida y al PSOE, y es que se impidiera el debate urgente de los fallos en el sistema Cometa, ese sistema de protección a las víctimas de violencia de género. ¿Qué tiene que decir David Tamayo con respecto a esto que ocurría en el último pleno? A ver, lo que nosotros decimos es que viene por urgencia. Entendíamos que no era una urgencia, que se podría haber incorporado dentro del orden del día, porque ya había pasado anteriormente en ese tiempo de poder meterlo, ¿no? Entregarlo para que se llevara a pleno. Y después entendíamos que habría que analizar la moción, tenemos que analizarla, y en el momento que tú vas analizando la moción, ya no es solo que hay un fallo y que hay que mejorarlo y que tenemos que trabajar entre todos y todas para favorecer que todo vaya hacia adelante, sino que había, pues, por un lado, críticas al Partido Socialista, había diferentes cuestiones dentro de la moción que entendíamos que no eran viables. Aparte, pedía dimisiones, había más allá del problema, más política. Y el Partido Popular es característico por eso. Cuando presenta una moción dedicada al Gobierno de España para mejorar cualquier aspecto, lo que hace es menospreciar el trabajo de todos los que están arriba, y nosotros en ese sentido no tenemos, el Partido Socialista no es nuestra fuerza política, pero entendemos que no es justo. Cuando tú vienes a presentar algo por urgencia, primero que tienes que estar entregado en tiempo y forma, lo entregó en el momento que lo estaba presentando la alcaldesa, nos lo entregó en mano, no dio tiempo de verlo, y después
como te digo, el contenido no era el más correcto, no era el más formal y aparte entendíamos que no tenía ningún tipo de sentido. En el fondo sí, pero lo podemos tratar en otro pleno, con más debate, con más tranquilidad y con más sosiego. O sea, no era, no podemos decir que se impidiera el debate del fondo de la cuestión, sino de la propia urgencia que no la considerabais No era urgente. urgente, no era urgente. Para que la gente lo entienda, un pleno no es solo la sesión plenaria, hay reuniones previas. Es decir, el pleno se prepara. El pleno se prepara. El pleno, aparte, hay un aspecto que es las comisiones de comisión de informativa, donde yo no estoy representado todo, bueno, no estoy, están otros compañeros y ahí se debaten todos los puntos que se van a llevar a pleno. Se ven los puntos, se analizan, se puede hablar o no se habla, dependiendo cómo sea la moción, y después se lleva a pleno. Se lleva a pleno y allí ya pues debe de surgir el debate que decíamos anteriormente que no existe o no quieren tener. Hay otra cuestión que Izquierda Unida viene denunciando y tiene que ver con los vehículos y el mantenimiento. ¿Realmente considera Izquierda Unida que los servicios municipales como vías y obras, fontanería, depuradoras, todos estos servicios están quedando sin vehículos, sin medios operativos? Bueno, a ver, siempre es favorable, ¿no? Intentar siempre mejorar las instalaciones, los vehículos, las herramientas y todo lo que conlleva el facilitarle al trabajador las diferentes posibilidades para hacer mejor su trabajo. En este sentido, bueno, vemos deficiencias, pues bueno, se pueden ver deficiencias. Nosotros siempre intentamos escuchar a los sindicatos, a los trabajadores y trabajadoras que sin duda pues son los que están al frente de esas delegaciones. Vemos que hay pocos vehículos, vemos que hay pocas herramientas en cierta manera, y vemos también cómo empresas que se han contratado de manera privada han utilizado los vehículos propios del ayuntamiento, cosas que nos parece también un poco ilógico. Pero tenemos que seguir avanzando y seguir pues mejorando esa calidad de vehículos, de herramientas y todo lo que conlleva en el trabajo diario. Un trabajo diario que sirve para mantener una localidad, Conil de la Frontera, que es punta de lanza del turismo gaditano. Un turismo que ha dado muchos dolores de cabeza al equipo de gobierno de Izquierda Unida, liderado por Juan Bermúdez, con críticas sobre todo por esa, vamos a decir, esos problemas de ruido en el centro de la localidad, las viviendas turísticas que ocupaban y siguen ocupando buena parte del centro y de parte de Conil de la Frontera. En este sentido, ¿por qué ahora no hay críticas? ¿Qué ha sucedido? ¿Sigue siendo este un problema en Conil? ¿Se ha solucionado con el cambio de gobierno? A ver, nosotros entendemos el problema surge en todos los municipios costeros. Vemos que hay municipios muy cercanos a Conil también que tienen ese tipo de problemas porque son villas pequeñitas donde hay bastante turistas, ¿no? Conil llega a un punto que llega hasta los 110.000. Hay muchísimas personas, la gran masa son familias, pero también vienen muchos jóvenes. Que los jóvenes también son bienvenidos en cierta manera, pero incluso pueden provocar algún tipo de inestabilidad o ruido. Nosotros hemos trabajado en esto de manera incansable en todos los sectores, en policía, en turismo, desde la propia alcaldía, donde se prohibieron los autobuses que iban o venían del cortijo, porque en el momento que viajaban a los chavales, pues había una gran masa de personas en diferentes horas de la noche rondando por la localidad. Se habló con todos los establecimientos de Conil para que no acogieran despedidas de solteros que vieran que estuviesen pues, bebidos o borrachos. En fin, se han hecho una serie de medidas que han sido fundamentales, incluso también en la vivienda turística, donde también se les mandaba pues diferentes normas a seguir para que no se pudiera acceder más personas de lo que se permitía dentro de una vivienda. En fin, hemos trabajado en esto de una manera abismal. Era muy complicado, porque como digo, Conil está de moda y ha venido muchísima gente y sigue viniendo mucha gente. Al parecer ahora la tónica del turismo, el turismo es algo muy cambiante, es cierto que vienen menos jóvenes a la localidad. Si hablamos con diferentes sectores de la noche y demás, nos dicen que ha bajado bastante. Puede ser ahí el por qué haya menos quejas vecinales, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la vivienda turística tiene también esos problemas. El hecho de que el ayuntamiento, cuando tú hablabas de que había mucha cantidad de viviendas turísticas, el ayuntamiento no tiene potestad en esas viviendas turísticas. El ayuntamiento da licencia a hoteles, hostales, camping y pensiones,
pero la vivienda turística está arreglada por la Junta de Andalucía. Y nosotros sí entendemos que hay que poner orden, ¿no? El turismo es complicado, es muy difícil. Nosotros hablamos muchas veces, lo que más nos preocupa, incluso me preocupa mucho a mí, es dónde va a vivir mi hijo, tu hijo, el hijo que está viéndonos hoy, ¿no? ¿Dónde va a vivir ese niño cuando sea un adulto, ¿no? Dentro de 20 años. ¿Qué va a pasar con Conil? ¿Se va a convertir en una ciudad fantasma? Donde vemos algunos municipios que ya son. Yo creo que Conil siga manteniendo esa identidad de pueblo. Y para ello nos tenemos que sentar, no solo los políticos, sino también asociaciones, colectivos, e intentar darle nombre al problema, porque realmente hay cuestiones que son problemáticas y hay que tenerle bastante respeto a todo lo que pueda pasar, ¿no? Porque siempre hay que pensar en futuro. Y para eso está la Junta de Andalucía, que es la administración competente en este ámbito, los ayuntamientos, intentar buscar soluciones. Y en esta solución tenemos que estar todos y todas, ¿no? Y eso es lo que le echamos en cara, en cierta manera, a este equipo de gobierno, es sentarnos y dialogar con todos los agentes que intervienen en el turismo y en la vida diaria de Conil, ¿no? Un plan estratégico, hace falta un plan estratégico para intentar ver hacia dónde queremos ir, como decíamos anteriormente, y ver qué pormenores tiene el turismo para seguir trabajando, ¿no? Ya el hecho de decir que Conil está lleno en julio y agosto no es noticia, porque realmente lo está. Lo que tenemos que es intentar llenar, que cada vez está llenando más, los meses anteriores y posteriores a lo que es la masa del verano, pero tenemos que seguir mirando también por lo que nos quedamos aquí. El acceso a la vivienda. Ningún vecino y vecina de Conil que sea joven, quiere emprender una vida, no puede acceder a una vivienda, ya no solo de compra, que sería, bueno, los precios están desorbitados, sino también en el alquiler, ¿no? No hay viviendas de alquiler. ¿Por qué? Porque también está la vivienda turística, porque se le saca más dinero en verano que en invierno, en fin. Esto hay que darle forma, y yo creo que lo valiente, lo sensato y la responsabilidad de los políticos es sentarnos y ver hacia dónde queremos ir por el porvenir de los que vienen detrás, que al fin y al cabo es el futuro de Conil. ¿Dónde vivir? Ese es un verdadero problema. La vivienda es una de las preocupaciones que tienen no solo los conileños y conileñas, muchos españoles. Se ha convertido en uno de los principales motivos por los que un español pierde el sueño. En Conil, la turistificación, el que haya tantas viviendas turísticas y el hecho de que haya tan poca oferta de vivienda de protección oficial ha hecho que la localidad crezca en el campo, crezca con viviendas irregulares. Unas viviendas irregulares que cree David Tamayo que han sido las parte de, vamos a decir, del motivo de que hoy Izquierda Unida no esté en el poder. Bueno, son muchos factores los que intervienen. Como te digo, también los 28 años de gobierno son 28 años, ¿no? Se hacen cosas muy buenas y también, bueno, pues hay gente que quiere cambiar. El hecho de la vivienda regular, pues puede ser en cierta manera que haya sido también uno de los problemas. El hecho también de no ponerle nombre o no hablarlo y no transmitirlo dentro de los medios y demás, muchas veces no fallamos en eso, ¿no? En esa comunicación que tenemos que tener, ¿no? No con la gente, sino con los medios de comunicación para que la gente esté informada. Rozán ha hecho 500 viviendas. Yo creo que hay uno de los... bueno, Bilbao, lo que es la ciudad de Bilbao, ponía de ejemplo a Conil por la capacidad que tenía de protección, de generar vivienda, ¿no? De protección oficial, cuando no es competencia de los ayuntamientos. Sabemos que la competencia es del gobierno de España, ¿no? Y de la Junta de Andalucía en su totalidad. Y los ayuntamientos pues son una pieza más. Sí es cierto también que podemos echar en cara también a este equipo de gobierno que hace ya, bueno, 2 años y medio se intentó ya formalizar todo lo que va en relación a Malpica, que es un terreno donde caben más de 340 viviendas de protección oficial y donde desde hace 2 años y medio no han hecho absolutamente nada, que para mí y para nuestro grupo político, para los vecinos y vecinas que nos están viendo, es totalmente, vamos, una falta de respeto absoluta, porque no han movido un dedo. Hablan de que hay falta de vivienda en la localidad, pero tampoco trabajan por ella. Y nosotros, nuestros más y nuestros menos, pero íbamos sacando. De hecho, han presentado 2 promociones de vivienda, una de 28 y otra de 18, que eran del anterior equipo de gobierno, que eran, me refiero, de la gestión que realizamos con la empresa pública para poder llevarlas a cabo, y ellos la han presentado. Ellos no han hecho absolutamente nada. Y en este sentido también hay que echarles en cara de que tienen que seguir adelante y seguir trabajando por los vecinos y vecinas de Conil, que ya roza más de 1.700 personas la bolsa donde hay gente para poder solicitar una vivienda demandante, ¿no? ¿Cree que el equipo de gobierno está viviendo todavía hoy de esa herencia del trabajo de Izquierda Unida? Totalmente, totalmente. Totalmente, porque mira, nosotros lo que intentábamos siempre hacer
era de buscar proyectos, hacer proyectos, hacerlos en la oficina técnica o de manera externa y tenerlos preparados para cuando llegase una subvención, cualquier tipo de ayuda del exterior, ya sea diferentes subvenciones europeas, nacionales, y lo teníamos hecho. Ellos han aprovechado, de hecho se están aprovechando todas las obras que se están haciendo, las pocas obras que hay, son ya porque había proyectos con antelación y ellos los han utilizado para poder hacerlo. Pero vemos un urbanismo que no hay movimiento. Yo no sé qué tipo de proyecto bueno para Conil existe. De hecho, Conil, la ciudad que camina junto al mar, que es el paseo marítimo, la remodelación, ahí no sabemos nada, no hay ningún tipo de transparencia, no hay ningún tipo de comunicación. Sabemos que los contratos tienen que estar ya finalizados en el 2025 y tienen que pasar a la acción. Y como te digo, lo más preocupante es las 342 viviendas de protección oficial que pueden ser una realidad a largo plazo, pero es que no se han movido ni un dedo. Y sabemos que es difícil, ¿eh? Porque esto no es fácil. El hecho de construir vivienda es muy complicado, la empresa pública lo sabe también, pero hay que poner mimbre para que en el futuro se puedan construir. Que no va a ser la solución para esa demanda de personas que hay en la localidad, de jóvenes y de personas que quieren una vivienda, pero va a ser un desahogo. Por tanto, hay que seguir equilibrando, ¿no? 340 viviendas en Malpica y eso podría ser un desahogo para una situación que quizás el problema más grave, más incluso que el desgaste político e institucional, es el de la Fiscalía Anticorrupción que ha denunciado al concejal de personal actual, al exconcejal de urbanismo del Partido Popular y también a la anterior concejala de urbanismo que pertenece a su grupo político, a Izquierda Unida. La acusación se refiere a presuntas irregularidades urbanísticas entre el 21 y el 24. Falta de sanciones, emisión de denuncias, dilaciones arbitrarias, inacciones frente a algunas obras irregulares. Esto ha puesto en cuestión la actuación de Izquierda Unida cuando estaban en cargos de gobierno. Ha cuestionado también la ética del equipo de gobierno de Izquierda Unida y la credibilidad, ¿no? Sobre todo en cuanto a las críticas que se hace al actual equipo de gobierno. ¿Qué tiene que decir? A ver, nosotros decimos, y esto lo está viviendo el actual equipo de gobierno, es que hay muy poco personal en la urbanismo, es decir, en la delegación de urbanismo hay muy poco personal. Hay poco personal, hay pocos medios, pocos recursos. Nosotros siempre hemos entendido que este tema debería de haberse llevado a través de la Junta de Andalucía, ¿no? Para que fuese la que tuviese la capacidad con el material, con el personal, con las diferentes herramientas, porque los municipios desgraciadamente no tienen tanto personal como se merece para poder estar atento a todo lo que ocurre en la localidad. En este sentido, en urbanismo también es complicado. Pero nosotros no tenemos ningún tipo, o no tenemos nada que temer en cierta manera, porque nuestra compañera Mari Carmen lo hizo todo acorde a la ley vigente, y firmó todo lo que tenía que firmar. Por tanto, a ella no le ha llegado todavía ningún tipo de notificación, todavía. Pero sí es cierto que ella lo intentó defender de la mejor manera posible, de la manera más humana posible, que esto hay que ponerle mucho corazón, ¿no?, a esa delegación, que es una delegación muy difícil. Y como te digo, la falta de recursos y de personal y diferentes historias que tenemos en los ayuntamientos, pues eso puede provocar algún desequilibrio, ¿no? Pero tanto le puede pasar como un equipo de gobierno en Conil como a cualquier otro. Y es complicado, porque hay una gran proliferación de viviendas en el diseminado que son complicadas, falta de policía local también, en fin. Con esto quiero decir que ella lo firmó todo acorde a lo que la vigencia legal está establecida. ¿Denunció en algún momento Izquierda Unida que no tenía recursos suficientes para llevar a cabo este trabajo que dice ahora la Fiscalía que no realizó? Nosotros, bueno, si escuchas las declaraciones de Juan Bermúdez, eso lo decía un día sí, un día no, ¿no? Y que no había capacidad para afrontar. Date cuenta que hace falta mucho personal en los ayuntamientos. Sabemos que hay escasez de personal en los municipios, y en un motor tan importante como urbanismo hace falta más personal, ¿no? Y en este sentido es un problema que está generalizado en todo. Si vemos aquí en Chiclana, pues también lo mismo, ¿no? Hace falta más personal, más medios, más policía. Es una maquinaria que tiene que estar pues más engrandada para poder afrontar este tipo de problemas. Y después es cierto, es un problema grave lo que ocurre en el diseminado. Por una parte, somos
a ver, pues yo, por ejemplo, me pongo como primera persona, soy empático en esas personas que no tienen solución habitacional y buscan una alternativa porque no hay nada y porque se ven en la calle. Por otra parte, también hay viviendas de especulación, donde también, bueno, pues hay gente que especula con las viviendas. Lo que sí es cierto que hay que parar, porque los problemas que tenemos hoy son derivados de estos últimos años, ¿no? De lo que está ocurriendo, de edificar en el campo y actualmente también se está edificando. Este equipo de gobierno también hablaba de que había que parar, no se está haciendo ningún tipo de acción para que los vecinos y vecinas de Conil paren. Y ya no es por nada, es porque los problemas van a llegar. Y si llegan, pues va a ser un problema grave para todos y todas, y en especial para los vecinos y vecinas, ¿no? La semana pasada tuvimos aquí al delegado de urbanismo de Chiclana. Hablaba del plan, ¿no?, del trabajo que se está haciendo desde urbanismo en Chiclana para contrarrestar estas cuestiones, parcelaciones, construcciones irregulares. ¿Cree que ese plan no existe en Conil? Nosotros entendemos que no. De hecho, si vemos algunas declaraciones en otros medios de la afectada, dicen que la comunicación con la concejala de urbanismo, en este caso fue en Santa Ureba, no es favorable. Se le habla, no le da cita, en fin, a los vecinos hay que tenerlos informados. Nosotros, Juan Bermúdez y Mari Carmen García Caro, para una cuestión o para otra, pero se les informaba de lo que estaba ocurriendo. Hay que informar a la gente. La comunicación es primordial, ¿no? Y que la gente participe en lo que está ocurriendo en su vida, pues desgraciadamente lo tenemos que hacer, ¿no? Porque tienen que entender de lo que está ocurriendo con sus expedientes. Y actualmente no se está haciendo. Como tampoco tenemos información, no hay transparencia en este sentido, y escuchamos a delegados y delegadas de urbanismo, ¿no?, como Antonio Aragón y Fuenzanta, que en cierta manera en muchos aspectos de este tema no quiero hablar, de este tema mejor voy a parar porque no quiero. Es decir, no hay una comunicación ni una transparencia. Por tanto, desde la oposición estamos un poco omitidos, ¿no?, en este sentido. Hay que hacer partícipe a la ciudadanía de lo que está Por pasando supuesto. en una localidad, lo que pasa en un ayuntamiento. Y hablando de hacer partícipes, hablemos de participación ciudadana. Una de las cuestiones que dio mucho bombo Izquierda Unida es la participación ciudadana. ¿Qué le parece que haya desaparecido cuestiones como esta? Porque ya no se habla de presupuestos participativos. No se habla de presupuestos participativos, no se habla de la participación que debe de tener los vecinos y vecinas en la vida social. Para nosotros esto es un eje fundamental y determinante. Los presupuestos participativos puede ser que haya, porque la gente habla de que hay algunos errores, pero en su totalidad el 90% de las acciones se llevaban a cabo. Pues no es fácil llevar a cabo un presupuesto participativo. Pero tú entendías al vecino, hablaba, proponía, y algo muy importante, y es que en política no solo se vota cada 4 años, también se puede votar o participar pues cada año en este tipo de procesos. Pero hemos visto que participación nula en muchos sectores, ¿no? Lo vemos en Rozán, lo hemos visto también en la mesa del carnaval con anterioridad, aunque ahora han hecho un tipo de consejo. No quieren participación. ¿Por qué no quieren participación? Porque no quieren enfrentamiento con los vecinos. Juan Bermúdez, en su momento, era él el que ponía la cara cada cierto tiempo en cualquier asociación, cualquier espacio, dando el alcalde responde, donde te van a venir cuestiones, te van a venir quejas, te van a venir cosas que no te gustan, pero realmente hay que escuchar a la gente. Si no, estamos perdidos. Yo soy mucho de escuchar a la gente, ¿no? El hecho de que la gente te hable, te diga por aquí y por allí, o que te dé una crítica, o que te diga una satisfacción, o que te diga lo que sea, es importante para cambiar el rumbo, porque muchas veces estamos en los ayuntamientos y vamos en un tren, ¿no? Es en ese tren de intentar llegar y hay que parar y escuchar a la gente, que para eso estamos, ¿no? Hablemos de futuro. Hablamos de futuro y también de pasado, porque Sí. una de las críticas que también ha hecho el equipo de gobierno actual a Izquierda Unida, cuando era oposición, era ese sí pero no con el Partido Socialista. Un acuerdo que no terminaba de ser un pacto de gobierno, pero que de alguna manera lo era. Para el futuro y en unas posibles elecciones, ¿se plantea Izquierda Unida pactar de verdad con el Partido Socialista y llegar a un acuerdo de gobierno de coalición si fuera necesario? Bueno, de momento es adelantarnos a los acontecimientos. Yo pienso que lo primero será analizar la situación en la cual nos encontremos en ese momento. Pueden pasar muchas historias, ¿no?, en relación a la política. Lo que sí es cierto es que el PSOE compartimos bastantes ideales con el Partido Socialista y eso es importante, pero yo no te puedo adelantar ahora mismo si habría alguna posibilidad de unirnos o no. Pienso que hay que ser prudente a la hora de poder contestarte, pero también de ver cómo van a ser los resultados dentro de un año y medio, ¿no? Porque sin duda llegan unas elecciones y habrá que analizarlo de manera
detenida, ¿no? En cierta manera. Ha hablado en muchas ocasiones David Tamayo del desgaste político de un partido con tantos años de gobierno. En este desgaste político, ¿cree que también está desgastada la figura de Juan Bermúdez? Y si es así, ¿cree que podría haber cambio de rostros para unas futuras elecciones al frente de Izquierda Unida? A ver, yo, para matizar, el tema del desgaste político, yo no hablaba de desgaste político en cierta manera con 28 años, sino que pienso que hay gente que pueda entender que hay otra alternativa, porque ya yo crecí con Izquierda Unida, desde que era muy pequeño, por tanto hay gente como yo que a lo mejor pensaba que si ves otros grupos políticos que te dicen vamos a cambiar las calles, vamos a hacer tal, vamos a hacer lo otro, engañar a la gente, porque eso es engañar a la población, pues tú te dejas llevar. Eso es lo que yo te decía de desgaste. También hay que decir una cosa, en un periodo electoral, en los mítines se dicen muchas cosas, bueno, y todos los partidos dicen todo lo que quieren hacer, que luego se haga es otra cosa. Bueno, una de las cosas que he aprendido de Juan Bermúdez, y que es cierto, y es un poco el lema que él llevaba siempre por bandera, es que él no prometía que se iba a hacer, prometía que se iba a trabajar para hacerlo. Y eso creo que es importante, no se puede engañar a la gente. Yo quiero hacer este tipo de espacio, quiero crear, en fin, voy a intentarlo y voy a dar todo lo que puedo, pero no te prometo que lo hagas, te prometo que voy a trabajar por él, ¿no? Y lo que hablabas de Juan Bermúdez, bueno, Juan Bermúdez lleva una serie de años en política, creo que también es que es decisión suya de poder explicarlo en los medios de comunicación, los acontecimientos que se vayan a realizar en el seno de Izquierda Unida, pero para ponerte en situación, Juan ha sido un ejemplo para muchos de nosotros, ¿no? Ha sido, yo creo que para todos, ¿no? Ha sido un buen alcalde, ha tenido la capacidad de ponerse al frente de muchas cuestiones complicadas, ¿eh? Ha tenido una pandemia también, se han hecho bastantes mejoras en el municipio a lo largo de los años. La política son 14 años y sin duda Juan quiere seguir en política porque le gusta la política y él está como el primero dentro de nuestra organización. Y bueno, las acciones que vaya a realizar él, pues las tendrás que comunicar él a nivel personal. ¿Que puede haber cambios en las caras? Pues puede haber cambios. Yo ya lo comenté en otro medio, que me presento a mi asamblea cuando llegue el momento para posicionarme como candidato para las elecciones de 2027. Y con esto lo hago desde la total humildad y desde la reflexión que me ha llevado a llevar esta decisión de mucho tiempo, porque no es fácil enfrentarte a este tipo de retos, pero como te decía antes, pienso mucho en los que vienen detrás, y pienso en mi hijo que tiene 3 años, pienso en los niños que veo por la calle, veo a las personas mayores, soy muy empático en ese sentido, ¿no? Veo reflejado a esa persona mayor, veo a mi padre o veo a mi madre si es una mujer, mediana edad veo a mis hermanas. ¿Qué va a pasar con esa gente dentro de 20 años, ¿no? ¿Qué va a pasar con Conil? Y desgraciadamente lo que tenemos hoy en día en el tripartito no es favorable, no es bueno. Y estos han sido un poco los motores por los cuales me han decidido yo de poder postularme, ¿no? Aunque la Asamblea tiene que ratificar la decisión, todavía no es nada oficial, pero de seguir adelante, ¿no? Y en este sentido, soy un amante de Conil, quiero mucho a mi municipio, quiero mucho a mi pueblo, creo que en estos últimos años de gobierno, que he adquirido una experiencia también importante, he demostrado que también he estado ahí, ¿no? Con mis sombras y con mis luces, como todo el mundo, pero siempre con el cariño y el corazón ¿no? Como se decía, ¿no? Con el corazón limpio y la cabeza llena de ideas para Conil. Y lo más importante también es escuchar a la gente, ¿no? Que yo creo que es primordial. Bueno, me queda muy poco tiempo, pero hay una cuestión que a mí me gustaría preguntarle a David Tamayo. Izquierda Unida dejaba muchos proyectos inconclusos, proyectos que algunos habían arrancado, otros iban a arrancar, pero todos ellos fueron anunciados por el equipo de gobierno liderado por Juan Bermúdez. Muchos de estos proyectos aún no son una realidad. Véase, por ejemplo, la arteria verde o esa construcción encima del mercado de abastos que iba a ser pues también un acicate a la gastronomía de Conil. El proyecto de la Casa Cárcel, convertida en centro de información turística, o la total renovación de ese paseo marítimo. ¿Qué es lo que siente Izquierda Unida cuando ve que esos proyectos que anunció todavía no es una realidad y no pueden ser disfrutados? Y, sobre todo, algunos de ellos que se quedaron inconclusos, como por ejemplo el de la futura caseta municipal en Conil, o ese paseo marítimo, también han sido muy criticados.
A ver, uno de los proyectos que más nos duele es la arteria verde. Comprendemos que a Conil vino 1.300.000, casi 300.000 euros para mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar esa calle a través de sus tripas, ¿no? Como solemos decir, tuberías, saneamiento, todo lo relacionado con la propia calle, aceras anchas, que la gente pueda ir al mercado de abasto, que pueda ir a la farmacia, a la bodega, al ambulatorio. Se eligió ese espacio porque era estratégico, ¿no? En cuanto a peatonalización y en cuanto a espacios concurridos de personas. Vemos un equipo de gobierno que no ha querido apostar por este proyecto, no ha querido. ¿Por qué no ha querido? Pues decían que no entendían el proyecto o porque venía también heredado por Izquierda Unida, creemos nosotros, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esto venía a mejorar la calidad de vida de la gente y desgraciadamente no han hecho nada. Antes han intentado dejar morir este proyecto. Cero comunicación con la plataforma, la Junta de Andalucía ha tenido que llamarle al orden a Conil, que eso desgraciadamente también es una... Yo pasaría vergüenza para que si me dijera la Junta de Andalucía, la administración andaluza, que tiene que actuar, que tiene que mover ya los hilos para intentar llevar a cabo este proyecto. Actualmente hay una adenda que le da 30 meses, ¿no? Casi 30 meses para su ejecución. Y sinceramente tenemos dudas de que este equipo de gobierno quiera seguir avanzando en este ámbito. Y creemos que en estos 2 años va a ser complicado porque la actitud que tienen es bastante negativa. Sí es cierto que se desbancó siempre Conil, donde decía que estaba a favor del proyecto, pero vemos como el Partido Popular y el Partido Andalucía por sí están en contra, ¿no? del proyecto como tal. Vemos una casa cárcel que está inacabada y vemos también el antiguo mercado de abasto que ha tenido una serie de problemas. Y es cierto porque cuando tú haces una obra, si tienes problemas en tu propia casa, que no te llega el albañil a la hora determinada o tienes diferentes problemas, esto es así. Realmente tienes que extrapolarlo a tu propia vida diaria porque es así, ¿no? Imagínate en el ayuntamiento. Entonces hay diferentes problemas, pero los problemas hay que darle solución. El ayuntamiento de Conil adquiría muchas subvenciones. Desgraciadamente, este equipo de gobierno no está obteniendo los resultados que se quiere por parte de todos y todas. Hemos perdido una subvención ahora bastante importante para el municipio, en la cual lamentamos mucho y lo que esperemos es que el equipo de gobierno presente alegaciones para solventar esos problemas. Hay un proyecto, además el proyecto no era el mejor para Conil. Nosotros entendemos que no era un proyecto malo para la localidad, pero hay que perfilarlo. Vemos el paseo marítimo, que también es un proyecto que teníamos en mente, que hay tiempo todavía para poder hacerlo, pero no tenemos información al respecto. No sé, vemos también el museo que se hizo en La Chanca, que también fue promovido, fue trabajado por la Anabel, la concejala de Cultura en su momento, por Juan, por todo el equipo de gobierno, fue presentado por este equipo de gobierno, pero vemos proyectos que son heredados pero no dan solución. La casa cárcel, o como le dice la gente, el búnker, ¿no? Era un espacio no para la feria como tal, era un espacio para la ruta gastronómica, para encuentros sociales, para hacer diferentes actividades. A mí se me ocurría también en su momento cuando se construyó un espacio para los jóvenes, los fines de semana, y tener allí un espacio no a altas horas de la madrugada, pero sí para que tengan un sitio de encuentro con actividades, proyecciones, con un poco de música. Tiene una barra enorme. Y si tú ves el estado en el cual se encuentra ahora y cómo lo dejamos nosotros cuando nos fuimos, es devastador. Está roto, reventado, lo han partido todo. Y esto es por la falta de implicación en esos proyectos. Lo han dejado morir. Y eso no es justo para la localidad porque ya que está realizado, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero hay que terminarlo. Y no vemos ningún tipo de acción al respecto. Bueno, podríamos seguir hablando de muchas cuestiones, pero se nos agota el tiempo. David Tamayo, Nada. agradecido porque hayas pasado Gracias por aquí, por Dando la Cara. Gracias. Y seguiremos hablando seguramente. Hay Totalmente. mucho de lo que hablar en Conil de la Frontera. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. La semana que viene tendremos otro Dando la Cara y hablaremos de más cuestiones de otros municipios. Hasta la semana que viene.